Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto comunicarme con ustedes por medio de este medio. Hoy vamos a llevar una meditación en el libro de Colosenses, capítulo 3. En el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo expuso sobre la sección doctrinal, pero ahora en el capítulo 3 y capítulo 4 va a comprender la sección práctica en que los colosenses tenían que practicar cada día. Como un resumen del capítulo 1 y capítulo 2, hemos estudiado nosotros la preexistencia de Cristo. Cristo como miembro de la Trinidad, 100% Dios y 100% hombre. Cristo preeminente en la creación. Cristo preeminente en la redención. Cristo preeminente en la iglesia. Hoy veremos el vivir de los creyentes es santo y va a estar basada en el libro de Colosenses capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres todo, Padre Santo, para nuestra vida. Sabemos, Dios, que tú eres un Dios paciente, Señor, y queremos, Señor, pedirte perdón, Señor, porque te hemos fallado, Padre Santo. Te fallamos, Padre, pero, Señor mi Dios, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Señor, para poder perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ya que estamos, Señor, tus hijos, Padre, pidiéndote perdón, Señor mi Dios, límpianos de nuestras faltas, Padre Santo, y sigue trabajando, Señor, con nuestras vidas, Padre. Te necesitamos, Señor, cada día, Padre, y también, Señor, oro por la Iglesia Universal, Señor mi Dios, por todos mis hermanos en Cristo Jesús, y también, Padre, por la Iglesia local, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, tú conoces a cada uno de ellos, te pido, Señor, en que tú los guardes, tú los cuides, Señor, tú bendigas, Señor mi Dios, su vida, Padre, bendice su mesa, Padre Santo, bendice su salud, Señor mi Dios, protégelo de este problema, Señor, en que nos está azotando a todo este mundo, Señor mi Dios, y te pido, Padre, en que sabemos que tú eres un Dios soberano, Señor, y que todo está bajo tu control, Señor. Solamente tú sabes el porqué, Padre Santo. Y así, Dios, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el versículo 1 que hemos tenido lectura dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Acá Pablo habla a la iglesia de los colosenses, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. En los capítulos anteriores hemos visto nosotros cómo la iglesia de Colosa se comportaba. Habían hermanos que eran fieles al Señor. Pero vamos a ver qué significa estar con Cristo. Vayamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Es un versículo en que lo conocemos bastante. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire, hermano, lo que Pablo escribe aquí, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Somos una nueva creación en Cristo Jesús.
cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor, y también lo dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá Pablo dice, no, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya ese yo no tiene el control de nuestras vidas, sino el que tiene el control de nuestras vidas es Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, también dice la palabra del Señor. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, aquí está una muestra de que verdaderamente es hijo de Dios, dice, debe andar como Él anduvo. ¿Quién Él? Ese Él es nuestro Señor Jesucristo. Y para saber cómo anduvo Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Y Cristo es eterno, tenemos que conocerlo desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis para poder ver lo que Dios hizo por nosotros. Y acá Pablo muestra en que nos demuestra que los colosenses tenían una evidencia en su salvación. ¿Por qué? Porque tenían una fe viva en Cristo. En Colosenses 1:5, que ya lo hemos estudiado, dice Pablo: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual yo habéis oído, de la palabra verdadera del Evangelio. Aquí la palabra de Dios nos habla en Colosenses. Tenían ellos una fe viva en Cristo Jesús. Y no solamente tenían una fe viva, sino tenían un amor práctico, que lo practicaban cada día. En Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y también dice, y el amor que tenéis a todos los santos. Vemos acá dos evidencias: la fe y el amor, ¿no? Fe y amor. Y también tenían una esperanza en los cielos, el regreso de Cristo por la iglesia. Eso le hemos dado lectura en el versículo 4, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ya el creyente debe vivir esperanzado en las promesas de Cristo, debe vivir esperanzados en que un día Cristo va a volver por su iglesia, ¿no? Entonces vemos que estos tres son la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pablo le dice que ya habéis resucitado con Cristo. Por eso le dice en Colosenses 3:2, si habéis, dice, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, hemos leído, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo murió, pero también Cristo resucitó. Ahora estamos unidos a Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar? Denota urgencia, deseo y una ambición. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice, a la derecha de Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba es Cristo.
¿Y cómo lo buscaremos? ¿Cómo buscar las cosas de arriba? Experimentando la nueva vida en Cristo. Sí, hermanos, tenemos que no tan solamente conocer de Dios, sino tenemos que experimentar, tener esa experiencia de que verdaderamente somos hijos de Dios, manifestando, dice acá, manteniendo contacto con la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces tenemos que experimentar la nueva vida en Cristo, manteniendo contacto con la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Ustedes me dirán, hermano, pero solamente tengo que buscar las cosas de arriba, pero también necesito de las cosas de abajo. Sí, hermanos, también las cosas de abajo son importantes, como el estudio, el trabajo, la salud, la familia y otros. Pero las cosas de Cristo deben tener, sí, hermanos, deben tener deben ser lo primero. Y todo lo demás, dice la palabra de Dios, serán añadidas, como dice en Mateo 6:32. Vamos a ver ya Mateo 6:32. La palabra de Dios nos dice, dice, Mateo 6:33, del 32 vamos a leer, ¿ya? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? La gente se preocupa por el vestimento, la comida, ¿no? En las cosas que son necesarias, pero no son primordiales. Dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero a Dios, busca las cosas de arriba, y todo lo demás, dice la palabra de Dios, que serán añadidas. Deben dejar atrás su preocupación por las cosas mundanas. A veces nos afanamos por tener cosas materiales, trabajamos más de lo normal para poder tener cosas que verdaderamente no son primordial en nuestra vida. Dice, no, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está a la derecha de Dios el Padre y Él está reinando desde arriba. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. En el versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba. En el versículo 2 dice, poned la mira. Aquí tiene que ver con vuestra manera de pensar. Hay que pensar bien. Los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales expuestas en la Biblia. Aquí la palabra clave es entender. Hay que entender lo que escuchamos, hay que entender lo que leemos, porque esto nos ayuda bastante para poder edificarnos. En el libro de Romanos capítulo 8, nos va a hablar Pablo sobre el entender. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces nosotros que somos del Espíritu, debemos de pensar que las cosas que son del Espíritu. Versículo 12, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vayámonos al Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo también aquí nos va a hablar a quién debemos conformarnos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que comprender la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios dice qué cosa es agradable y perfecta. Vayámonos, entonces tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, en la de Cristo, pero para eso tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Versículo 3 de Colosenses capítulo 2 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, Pablo escribe aquí, le dice, porque habéis muerto. Sí, hermanos, nosotros hemos muerto. ¿Cuándo hemos muerto? Pablo acá está hablando que la muerte ocurrió en el pasado, en el momento de la muerte de Cristo. En ese momento en que murió Cristo, los creyentes fueron unidos con Cristo en su muerte, y no tan solamente en su muerte, también en su resurrección para una vida nueva. Y dice que nuestra vida está escondida con Cristo. Te dirán, hermanos, ¿cómo que nuestra vida? Sí, hermanos, nuestra vida ya está escondida, está con Cristo. Tenemos una vida espiritual común con el Padre y el Hijo. En esto el mundo no lo puede entender. Todo lo que incluye una vida nueva del creyente. Por eso es que a los creyentes el mundo nos ve como que si estuviéramos locos, como si fuéramos de otro planeta, porque ellos no entienden las cosas espirituales. La palabra de Dios dice que para ellos es locura, pero los creyentes, nosotros como hijos de Dios, estamos protegidos de todo enemigo espiritual y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Sí, hermano, el enemigo no nos puede tocar. A lo menos que Dios lo permita para enseñarnos algo. Algo Dios nos enseña, porque la palabra dice que Dios, todo lo que sucede es por algo. Dios tiene el control de todo. Vayámonos al versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acá en el versículo habla sobre la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y esto va a ocurrir en la segunda venida, ¿no? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sí, hermanos, un día nosotros vamos a manifestarnos con nuestro Señor Jesucristo, y esto nos habla bastante la palabra de Dios en el libro de
Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Del capítulo 19, el versículo 11, versículo 13 y versículo 16, cuando Cristo viene a la tierra por segunda vez, y Él no va a venir solo, sino va a venir con la iglesia, va a venir con sus santos para poder juzgar a los que no han querido escuchar de Dios, a los que no han querido obedecer la palabra de Dios, ¿no? Y vayámonos al verso 5. Hacer morir habla a la iglesia y va a ser una comparación de la vida antigua que hemos tenido nosotros y la vida nueva de la cual gozamos hoy. Dice el versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Acá Pablo habla a los hermanos y le dice, haced morir. Sugiere una acción decisiva de dejar atrás el comportamiento que teníamos antes de ser creyentes. Vayámonos a Romanos 8:13. En Romanos 8:13 también la palabra de Dios nos va a hablar y dice, Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que hacer morir, ¿qué dice la palabra de Dios? Las obras de la carne. ¿Para qué? Para poder vivir. Todavía quedaba, o hay algunos hermanos todavía no habían dejado esto, que no habían dejado la palabra de Dios en Colosenses 3:5 dice, ¿cuáles son? Fornicación, es inmoralidad, pecado sexual. Habla también de la impureza, con contaminación que puede ser física o moral o ceremonial. Y así comienza a hablar cada uno, ¿no? De las pasiones desordenadas, de los malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el verso 6 que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí cuando habla que viene la ira de Dios, ¿por qué viene la ira de Dios con estas personas que practican todos estos actos? Porque Dios es santo, santo, santo. Y Dios quiere en que su pueblo sea santo y no puede soportar la falta de santidad. En Juan 3:36, la palabra de Dios nos dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, dice, no creeréis. Creo que de aquí me he confundido. Era Juan 3, yo estaba leyendo Juan 6:36, es Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, hermanos, está sobre él. Ya la ira de Dios está puesta en esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque se rebela contra Dios, no quiere obedecer
lo que Dios dice, ¿no? Y los hijos de desobediencia son los no regenerados, son los desobedientes, son los rebeldes. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos habla de este grupo y dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de, ¿quién dice? En los hijos de desobediencia. Son hijos que, estos hijos de desobediencia son los no creyentes, los no regenerados, los que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Y en el verso 7 de Colosenses 3 nos habla, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Sigue hablando con la iglesia. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Acá en el versículo 8 dice, dejar también, ¿qué dice quién? Vosotros. Ustedes dirán, hermano, pero yo no soy fornicario, yo no cometo impurezas, pero acá en el versículo 8, Pablo dice, ¿no? Pablo nos dice dejar también, habla a la iglesia, vosotros, los creyentes, deben desechar los trapos inmundos de la vida vieja y ¿no? La vida vieja llena de pecado. Y aquí Pablo señala ira. No puede ser que un hijo de Dios viva airado. No puede ser que un hijo de Dios viva enojado. No puede ser de que un hijo de Dios viva en malicia, que un hijo de Dios viva blasfemando. Ustedes saben, ira es amargura, una amargura profunda en el corazón que no hace, que esto hace que no tengamos una verdadera comunión con Dios. También habla sobre el enojo, ¿no? Es un arranque, una explosión de la ira, donde ya un hermano se enfrenta a otra persona mediante gritos, mediante tal vez golpes, ¿no? Y esto no debe de haber. Habla también sobre malicia, motivado a lastimar a otra persona. Y blasfemia. Blasfemiar significa calumniar a las personas, ¿no? Es blasfemar a Dios. Si alguien habla mal, habla mentira de un hermano, esto es blasfemar a Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, del versículo 8 y 9. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No podemos alabar a Dios y a la vez también hablar mal de un hermano. Esto es blasfemar contra Dios. Colosenses 3:9, sigamos con la meditación. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus
hechos. El verso 9 dice que los creyentes no deben ser mentirosos, ¿no? Significa también no engañar, no defraudar. Cuando habla de mentirosos, habla de engañar y habla de defraudar. Pablo les dice que los creyentes no deben mentir, que no deben engañar, y habla también en que debe despojarse del viejo hombre. Ese viejo hombre es la identidad basada en Adán. El viejo hombre murió con Cristo. Ya no debemos cargar ese peso que teníamos antes, las malas costumbres, los malos hábitos, ya eso deberíamos dejarlo, porque el nuevo hombre vive en Cristo. El nuevo hombre vive en Cristo. Entonces, los creyentes debemos despojarnos de las obras pecaminosas y renovarse conforme a la semejanza de Cristo. Versículo 10 dice, y revestidos del nuevo. En el versículo 9 que hemos leído dice, despojaos del viejo hombre. Despojar. Ahora no pero en el versículo 10 habla, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acá nos habla de revestidos del nuevo, nos habla de una identidad nueva y regenerada que reemplaza al viejo hombre. En Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente. Ya no debemos andar como la gente que viven en el mundo, que llevan esa costumbre, sino la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que revestirnos, revestido, dice la palabra de Dios, de nuevo, ¿no? Ustedes dirán, hermanos, pero todavía peco. Sí, hermanos, pecamos porque todavía tenemos esta carne, hermanos, esta carne no redimida, esta carne en la cual nos lleva a hacer pecar, pero también tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene que reinar en nuestra vida, y no debemos de darle lugar al pecado. Y la palabra de Dios también hemos leído que dice, conforme a la imagen del que lo creó. El plan de Dios, sí, el plan de Dios es que los creyentes seamos semejantes a Jesucristo. Pero todo esto es un proceso. Cada día que hacemos menguar a ese yo, Cristo crece en nuestra vida. Y nosotros vamos a mostrar mediante los hechos de que Cristo está reinando, y eso se ve mediante las obras en que nosotros hacemos. También aquí sobre la imagen de que lo creó, describe una nueva calidad de vida, teniendo la capacidad, el propósito de crecer espiritualmente por medio del conocimiento. El Hijo de Dios busca más de Dios, busca conocer, y al conocer tenemos que poner en práctica. Verso 11 de Colosenses, ya estamos culminando esta meditación. Colosenses 3:11
donde no hay griego ni judío, circuncidado ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Aquí nos habla ver sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión, ya no hay incircuncisión, ya no hay bárbaro, ni escita, siervo, ya no hay libre, sino que Cristo es el todo. Nuestro Señor Jesucristo dice, es el todo. El cuerpo de Cristo debe ser una unidad. No debe haber diferencia ni de raza, ni de estatus económico, ni de lengua, nada. Todos somos uno en Cristo Jesús y debemos de fortalecernos cada día más, y debe derribar las barreras que nos separan. La iglesia de Dios es un cuerpo que tiene una cabeza, y esa cabeza es solamente uno, es Cristo, y el cuerpo somos miles, no, millones, que somos hermanos en Cristo Jesús, y Cristo es el todo y en todos, por cuanto Cristo es el Salvador de todos los creyentes. Él es Señor por igual. Él es el Señor de todos nosotros, de todo lo que hemos creído en Él, que le hemos aceptado como nuestro Salvador, y con plena suficiencia sobre todos. Sí, hermanos, Cristo es suficiente. No hay más que buscar. En Cristo estamos completos. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra, en lo cual Él nos ha hablado esta mañana, en que nosotros hemos resucitado con Cristo, que nosotros ya tenemos separado nuestro lugar, donde vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Y Cristo nos dice que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, y la cosa de arriba es Cristo, y debemos de poner la mira, y para eso tenemos que conocer de Dios cada día, para poder conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús, ¿no? De su Hijo Jesús. Entonces vamos a acabar en oración, y también nos habla en que debemos de dejar lo que el mundo practica. Si Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, estos frutos de la carne, que son de la carne, el creyente ya no debe practicar. El creyente debe de revestirse cada día de Cristo Jesús, y dejar lo que es ira, enojo, malicia. Y antes, en el versículo 5 nos habló sobre fornicación, ¿no? Sobre fornicación, de impurezas. Y el Hijo de Dios ya no deben ser mentirosos, ¿no? Ya no deben ser engañadores, que ya el Hijo de Dios está ya despojado del viejo hombre. Ya nosotros no somos hechos ya a la imagen, a la semejanza de Adán, sino estamos ahora en la semejanza de Cristo,
Jesús, y debemos de revestirnos, dice a los que están bien, revístanse de nuevo, revístanse de este nuevo hombre en Cristo Jesús, y que Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Solamente nos queda nosotros buscar más de Cristo y esperar lo que Él ha hecho. Y Dios nos bendice cada día. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre, hoy hemos escuchado tu palabra, Señor mi Dios, y vemos tu amor tan grande, Señor, porque tú nos hablas quiénes somos en Cristo Jesús, Señor mi Dios, pero también tú nos exhortas, Padre Santo, para que ya dejemos de vivir como el mundo, Señor, sino que debemos marcar una diferencia, Padre, viviendo, Señor mi Dios, como a ti te agrada, Padre. Y nuestro modelo es tu Hijo Jesús, Señor mi Dios. Tenemos que andar como Él anduvo, Padre Santo. Y gracias, Padre, porque tú nos das los medios, Señor mi Dios. Tú, Señor mi Dios, estás con nosotros cada día. Tu Hijo Jesús también, Padre, nos das de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, para que nos enseñe y nos guíe. Nos das también tu palabra, Señor, que es autoridad, Señor mi Dios, que es nuestra lámpara para el camino, Señor mi Dios, para no tropezar. Bendice a mis hermanos, Padre Santo. Y así, Padre, te doy las gracias y oro, Señor mi Dios, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.